Muy bien, ya estamos de vuelta con su espacio Sin Coba, 6:14 minutos de la tarde. Vámonos a revisar algunas informaciones que están en internet, específicamente en la red social Twitter. Vamos a la pantalla para mostrarles los datos y también algunas imágenes. @BTV Canal 8 presenta Campo Perla de Venezuela entre los 5 primeros desarrollos gasíferos del mundo. Resultado de un trabajo importantísimo que se ha hecho durante los últimos años para el desarrollo gasífero de nuestro país. Allí la imagen que acompaña esta nota, repetimos, que usted puede conseguir en @BTV Canal 8. Vámonos directo a algunos portales en internet que nos van a servir de preámbulo para nuestra primera entrevista. El Correo del Orinoco trae lo siguiente: trabajadores revolucionarios de SIDOR marcharán este viernes, es decir, mañana, para defender la ley orgánica del trabajo para las trabajadoras y los trabajadores. Van a partir desde la Plaza Monumental en el estado Bolívar. Avanzamos y mostramos otro dato. En Telesur usted conseguirá: clase obrera venezolana protesta contra privatizaciones que impulsa la derecha. Información que repetimos, usted consigue en Telesur. Avanzamos y mostramos también Radio Nacional de Venezuela, su portal en internet. Con esfuerzo de todos, Maduro convoca a construir una poderosa revolución económica frente a la agresión económica contra la estabilidad del país. Avanzamos y mostramos también, ya para cerrar esta parte, Venezolana de Televisión, su portal. Clase Obrera propone crear comandos revolucionarios en defensa de PDVSA. Más abajo la imagen del presidente de la República y algunos trabajadores de nuestra industria petrolera nacional. Con estos datos vamos a nuestra primera entrevista. Recibimos a Rafael Ríos. ¿Cómo estás? Hola, Luis. De la Tesorería Nacional de la Seguridad Social de nuestro país. Bienvenido al programa. Gracias. Para hablar acerca de algunos de estos elementos que son importantísimos frente a una mayoría de sectores de derecha en el Parlamento que va a asumir el próximo 5 de enero y algunas noticias, comentarios, insinuaciones que han surgido de esos mismos sectores que dejan ver la posibilidad de atentar contra algunos de los derechos alcanzados por la clase obrera venezolana. Durante los últimos años hemos visto movilizaciones de todo tipo. ¿Cuál es su primera evaluación o su interpretación de esta especie de rebelión de trabajadores en todo el país? Mira, Luis, que hay una cosa muy importante que es bueno señalar. El comportamiento de la oposición, de los líderes de la oposición, una vez logrado este triunfo en la Asamblea Nacional, nos hace recordar lo que es el escenario del año 1997, al final de la década de los 90, cuando el neoliberalismo se impone desde Sudamérica hacia la parte norte y central de nuestro continente, evidentemente con los procesos de privatización. Se ha visto cómo de una vez ya se ha expresado Fede Cámara, de una vez se ha expresado Concecomercio, y otras organizaciones ya pidiendo su cuota, y fundamentalmente la cuota que tiene que ver con conculcar derechos del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, de la clase obrera, para retrotraernos a aquellas condiciones de la precariedad laboral, aquellas condiciones cuando de alguna forma se afectó todo lo que son las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, aquella situación en la que se intentó privatizar la seguridad social. O sea, ya han dado algunos elementos referenciales de lo que pueden y sean capaces de intentar hacer, pero evidentemente que el escenario es absolutamente distinto. Bueno, usted ha mencionado algunas de las instancias, organizaciones del sector privado que ya han hecho pronunciamientos en este sentido. Usted mencionaba una de ellas, Concecomercio, su presidenta, Cipriani Ramos, hizo una serie de reflexiones acerca de lo que ellos aspiran en esta nueva etapa de país, o al menos con un nuevo parlamento. Vamos a escucharla. ¿Propondrían, señora Ramos, también la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo? Por supuesto, es que la Ley Orgánica del Trabajo tiene algo muy pernicioso, que es la inamovilidad. Y no es la ley como tal la que tiene lo pernicioso, la inamovilidad. Es lo consecuente. ¿Cuántos años tenemos nosotros con inamovilidad? 10 años. ¿Eso qué ha resultado? ¿Ha resultado en beneficio para el trabajador? No. Los cambios no son de hoy para mañana. Las propuestas están en Compromiso en Libertad. Hablamos de la eliminación del control cambiario, de la derogatoria de la ley de precios justos, de la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, o sea, de la revisión del Banco Central de Venezuela. O sea, hay una propuesta, Compromiso en Libertad, la pueden buscar por Twitter. Bueno, ahí están los planteamientos suficientemente claros, vale decir, Concecomercio, instancia empresarial, privada en nuestro país que tiene buena parte o agrupa buena parte de los
medianos comercios en todo el territorio nacional. Y hay un elemento allí central por el cual quisiera comenzar a propósito de estos planteamientos. Ella califica de como pernicioso el tema de la inamovilidad de los trabajadores. ¿Cómo entender esto? Bueno, el comportamiento en el sistema capitalista de los empresarios, evidentemente con su afán del lucro y de la acumulación de la riqueza, ellos avanzan, ¿no?, sacrificando todo lo que tiene que ver con los puestos de trabajo, sacrificando el ingreso del trabajador, sacrificando todo lo que tiene que ver con las prestaciones correspondientes y de esa forma, o los beneficios, y de esa forma ellos acumular mayor cantidad de la riqueza que se genera en el país y la acumula evidentemente a partir de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Los explotan, aparte de eso pues le niegan su estabilidad laboral, le niegan sus beneficios y de esta manera evidentemente ellos echando a la calle, haciendo el cálculo correspondiente, echan a la calle a los trabajadores y trabajadoras y de esa forma acumulan mayor capital, obtienen mayor plusvalía, mayor riqueza y con ello evidentemente se va generando esa población, esa concentración de riqueza en unos pocos y la mayoría en condiciones precarias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Echar a la calle a los trabajadores. O sea, ahora, pero yo le plantearía porque entonces por eso ellos hablan de la inamovilidad, que es perniciosa para ellos evidentemente. Pero está el tema, cuando ellos se refieren al tema de la inamovilidad laboral, intentan justificar o argumentan con el hecho de que, bueno, un empresario debería tener la posibilidad de eso, despedir, echar a la calle a un trabajador cuando él considera o evalúa al trabajador como deficiente y que la imposibilidad de hacerlo lo que termine generándole un daño o una carga a la empresa y la termina afectando en su productividad o en su eficiencia. Eso son parte de las cosas que se dicen. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el trabajo y aparte de eso, evidentemente, la mejor distribución de la riqueza en el país. Y la distribución de la riqueza se desarrolla a través del proceso social de trabajo, el proceso social de trabajo que lo activa el trabajador y la trabajadora, la clase obrera. Y de esa manera, evidentemente, si le damos estabilidad a los trabajadores y a la trabajadora, estamos distribuyendo esa riqueza, estamos distribuyendo el ingreso del país y asegurando el ingreso para el trabajador y su familia, evidentemente. Y de esa forma, el Estado está garantizando dentro de sus fines incluso la dignidad de la persona en principio, la dignidad de la persona. Y aparte de ello, evidentemente, todo lo que tiene que ver la garantía de los ingresos, de las prestaciones, de la seguridad social que le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas. Si no ocurriese así, si el Estado no tuviese una participación de esta naturaleza con las leyes y con sus políticas de distribución de la riqueza, la distribución justa de la riqueza, no tendríamos en Venezuela las condiciones de estabilidad que tenemos, donde incluso desde hace ya varios años tenemos unas estimaciones de ocupación de los venezolanos que están por encima del 96%, que están en el 96%, 95% de ocupación, siempre por debajo del 10%. Aparte de ello, ¿cómo se ha venido mejorando la distribución? A través del incremento de los salarios mínimos, ¿no?, nacional y una mejor distribución de los trabajadores y trabajadoras, aparte de la estabilidad. Y ahora evidentemente, fíjate, hay algo ahí bien importante, Luis. Ella señala que la derogación de la ley de precios justos, una ley que se genera fundamentalmente para proteger el salario del trabajador y trabajadora. ¿Qué está diciendo ella? Que hay que dejar libremente, evidentemente, lo que tiene que ver con los precios de los productos, ¿no?, y la especulación que ha caracterizado la gran guerra económica. Fíjese, estamos hablando de derechos, estamos hablando de leyes y de propuestas o planteamientos que se contradicen. Digamos, no es lo mismo el planteamiento del Estado frente al tema de la protección de los trabajadores que este planteamiento de sectores privados. Ahora, en el caso de pequeños y medianos empresarios, personas que tengan sus negocios lícitos, decentes, ¿tiene que sentir esta persona algún tipo de temor de parte de la actuación del Estado? ¿O el Estado también acompaña, digamos, garantizándole condiciones óptimas a esos empresarios, en términos legales, quiero decir? Es que precisamente el desarrollo de los países se fundamenta mucho en la pequeña empresa, en la mediana empresa, y no tanto en las grandes corporaciones, eso lo sabemos. E incluso las grandes corporaciones y los convenios bilaterales en los países, recordemos el ARCA, y recordemos las otras organizaciones del Atlántico que se están desarrollando actualmente, y eso daña a la pequeña y mediana empresa. El Estado mismo
y las políticas del Estado. Y en la Revolución Bolivariana se ha intentado fundamentalmente avanzar con la pequeña y la mediana empresa y la iniciativa que tenga el pueblo para empresas de producción social o de propiedad social. Eso evidentemente es lo que permite una mejor distribución. Eso es muy importante, y la protección, porque al fin y al cabo existe algo que tiene mucha relevancia. Los empresarios, los microempresarios, los medianos empresarios, la gran mayoría de ellos trabajan mucho a través de la corresponsabilidad social. Y eso es lo más importante. O sea, el mismo Estado en la Revolución Bolivariana ha venido preconizando, ha venido estimulando la conformación de pequeñas empresas, de microempresas y la organización social para que a través de la misma sociedad organizada, del mismo pueblo organizado, se generen empresas y para avanzar hacia la economía productiva, socialista y precisamente con la propuesta que hace nuestro presidente Nicolás Maduro de avanzar con mucha fuerza hacia la sociedad productiva. Allí tiene un papel protagónico la organización social, ahí tiene un papel protagónico las medianas y las pequeñas empresas. Fíjese, vamos a escuchar a José Manuel Márquez, es un trabajador de PDVSA, tiene más de 25 años en la industria, su opinión sobre la protección de, la necesidad de protegerse de las intenciones de la derecha venezolana. Vamos a escucharlo. Los recién electos diputados de la derecha han hecho unas declaraciones infelices en cuanto a que ellos van a derogar las leyes fundamentales de nuestra república promulgadas por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, sobre todo la ley orgánica del trabajo, una ley que fundamenta los principios solidarios, socialistas y humanistas de los trabajadores de Venezuela. Bueno, allí la visión de uno de los trabajadores de PDVSA, que bien que conoce a la empresa, 25 años ahí no es cualquier cosa. Ahora, para insistir en este tema de la confrontación de los modelos, porque creo que es un elemento central de la batalla política hoy en nuestro país. ¿Hasta dónde tendría posibilidad esta mayoría de los sectores de la derecha en la Asamblea Nacional de afectar ciertamente los intereses, los derechos de la clase obrera venezolana? Ellos lo van a intentar. Nosotros no podemos de alguna forma caernos a coba, haciendo alusión al programa. Esta Asamblea Nacional va a intentar, evidentemente, imponer a través de las leyes el modelo capitalista. De hecho, hay muchos indicios, ¿no? Y hay muchos indicios de que ellos, haciendo referencia primariamente a todo lo que tiene que ver con los procesos de producción en nuestro país, y se van a la ley del trabajo. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer con la ley del trabajo? ¿Van a desmejorar las condiciones y los beneficios logrados por la clase obrera durante sus luchas de muchos años y que fueron interpretadas y apoyadas por un proceso revolucionario con nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que la plasmó en una ley orgánica? Precisamente todo lo que tiene que ver con justicia social, donde se articula el mismo Estado con la clase obrera y con la misma sociedad para ir concretando todo lo que tiene que ver fundamentalmente con las mejores condiciones de vida, a través del trabajo, a través del proceso social del trabajo. Y entonces allí está muy claro los beneficios con respecto fundamentalmente a la disminución de la jornada laboral, la protección de la maternidad, todo lo que tiene que ver con la retroactividad que está contemplado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la protección ante la pérdida del empleo, ante la situación de pérdida de los ingresos en la familia. Todo eso está previsto en una participación del Estado que privilegia la condición humana, fundamentalmente la protección de la familia, la protección del trabajador, la protección de la clase obrera. Entonces, esa es la gran contradicción. Ellos, al fin y al cabo, lo que intentan es, de alguna forma, introducir ahora, mediante el Parlamento, elementos de orden legislativo para darle cabida, evidentemente, al capital, darle cabida a las corporaciones y a las grandes empresas. Muy bien, vamos a revisar algunos de los comentarios que nos llegaron a través de las redes sociales durante la conversación. Vamos a la pantalla. Efraín Cortés nos escribe lo siguiente: para el neoliberalismo la seguridad social es un gasto y la ley básica del capitalismo es tú o yo, nunca es tú y yo, dice Efraín. José Lico Triana nos escribe: nuestras pensiones, nuestras empresas, nuestros medios populares, nuestras leyes populares, ninguna derecha nos las va a quitar, dice esta persona en Twitter. José Lico Triana también nos escribió lo siguiente: ni la alcaldía ni el Consejo Municipal de Aragua de Barcelona, Anzoátegui, enarbolaron la bandera nacional hoy. ¿Qué tal? Se pregunta y hace este señalamiento allí este usuario. Bien, 6:29 minutos de la tarde. Agradecemos a Rafael Ríos, tesorero nacional de la Seguridad Social en nuestro país.
por habernos acompañado y habernos dado luces también acerca del escenario en el que nos encontramos en esta disputa por los derechos de la clase trabajadora en nuestro país. Hacemos una pausa, al regreso venimos con mucho más de su espacio Sin Coba, no sea parte de nuestra sintonía. Ya venimos.